Buenas tardes, regresamos en el programa Coxijón y estamos tocando el tema redes sociales, comunicación y juventud en Guatemala. Ahorita vamos a ver un poco cómo están utilizando estas redes sociales en internet y para qué las utilizan. Veamos qué nos cuentan las personas. Bueno, porque se entera uno de todo lo que está pasando a nivel nacional e internacional y son las noticias más rápidas, al instante, todo lo que pasa. También para interactuar con amigos, compañeros de trabajo. Facebook, el Sónico, y las utilizo porque me entero de muchas informaciones que pasan afuera y dentro de mi país. No a diario porque por mi trabajo que estoy en recepción no mucho me da tiempo, entonces cuando es necesario yo lo utilizo. También por mucha información, por enterarme de todas las noticias. El Facebook, y el Sony. Lo utilizo para informarme, aparte de que tengo agregado los medios de comunicación, entonces para ver un poco de noticias, para enterarme de los noticieros. Utilizo Twitter, Facebook y el correo Hotmail o Gmail. Por ejemplo, los correos Hotmail o Gmail siempre es un medio de trabajo que uso para poder comunicarme con las personas institucionales, como la iniciativa privada. Ya vimos entonces cómo nos están contando cómo se usan estas redes sociales y para qué las utilizan. Vemos que desde trabajar hasta estar informado, los medios de comunicación, etcétera. Uno de los más mencionados, y no es sorpresa, creo, es el Facebook, ¿verdad? Entonces aquí vemos un poco cómo se está utilizando. Pero la pregunta entonces es, ¿cuál es esa brecha digital que existe? ¿Será que todos tenemos el mismo acceso? ¿Será que todos los utilizamos por igual? ¿O hay una diferenciación ahí? Ya habíamos hablado de lo rural y lo urbano, pero también a un nivel más general, ¿cómo se puede ver este tema? Yo creo que ahí mismo en las entrevistas lo puedes ver, ¿verdad? Algunas personas se interesan más en la información. Entonces, si tú, por ejemplo, no tienes un teléfono que tenga acceso a internet o no tienes una computadora, pues ya estás en rezago con respecto a alguien, si lo que te interesa es la información, ¿verdad? Alguien que sí lo tiene. Por otro lado, si en tus circunstancias también no tienes tiempo, decía ahí alguien, pues como trabajo y aquí yo en la recepción yo no puedo, pero en muchos lugares tienes un tipo de trabajo que no tienes acceso a ese tipo de tecnologías y de usos, porque las circunstancias de los guatemaltecos con tantas desigualdades, entonces también el que tiene más educación, más tecnología, más etcétera, también tiene más tiempo para tener acceso a esa información y por lo tanto va en ventaja. El término es efecto Mateo, ¿verdad? Los que tienen más siguen teniendo más y los que tienen menos se hacen cada vez con menos porque la brecha se agranda. Y aquí comentaba yo a alguien, no se trata de agarrar a los de arriba y decir ustedes ya no usan tecnología, que ya no los eduquen, ya no tienen información, sino más bien ver cómo jalamos a los estratos a los trozos de la población que no tienen esos accesos. Sí queremos darle las oportunidades a las personas, ¿verdad? Bueno, yo creo que generalmente hay diferentes intereses y acceso ya sea por la posibilidad o por el gusto, ¿verdad? Porque mencionaba yo hace un rato de que no todas las personas, especialmente jóvenes, no, digamos, pueden tener cierta afinidad con determinado medio por el uso, que eso les posibilite poder expresar lo que quieren expresar y con quienes se quieren relacionar también. Pero la otra cuestión es en el tema de acceder, o sea, tener computadora, que es prácticamente la computadora y el teléfono con todas las opciones para funcionar, pero el acceso que se tiene a eso en términos de lo que implica endeudarse, ¿verdad? Por el otro lado, lo que genera en términos en los espacios de uso, ¿verdad? Es decir, podemos ver a la gente utilizándolo en cualquier parte del teléfono, es decir, ya incluso estar a la par y mandándose mensajes. Todo eso
qué interés es el que se está promoviendo ahí o que se está generando a partir de esa dependencia que se tiene en el manejo de esto. Y yo diría que todo el mundo puede acceder, pero hay diferentes niveles para acceder, intereses, posibilidades, dependiendo no solo del urbano y lo rural, sino también de las afinidades o del espacio donde se desarrolla la persona, que tiene que ver con lo profesional, que tiene que ver con lo del entretenimiento, que tiene que ver con lo académico, ¿verdad? Y posiblemente tenga que ver con todo lo que sucede a nivel político, ¿verdad? Porque uno puede encontrar, por ejemplo, el uso del Facebook, muchos mensajes de cómo se posiciona la gente en torno a lo que está pasando en concretas. Hablemos, por ejemplo, lo del caso de Ríos Montt, el juicio, de lo que pasa en Jalapa, es decir, pero también encuentra conciertos, otras cosas que están pasando al mismo tiempo, pero que tienen diferente connotación, o la gente no se entera o no quiere enterarse de determinadas situaciones. Entonces, diría yo, es el interés que varía en torno a la condición, a la posibilidad, y también lo que uno quiere buscar, lo que uno está anhelando encontrar como un satisfactor, que puede ser ideológico, que puede ser también de posibilidad para acceder a otra cosa, ¿no? Ayer estábamos comentando con un educador justamente de la Universidad Rafael Landívar cómo los profesores pueden incorporar y cómo los pensum desde los colegios, escuelas, universidades pueden incorporar también el uso de las tecnologías, que necesitamos nosotros capacitarnos para un uso mejor de las tecnologías. Y, por ejemplo, decía, en lugar de que los profesores, los maestros, automáticamente rechazan que un niño, un joven, tenga su celular con él, pero también esa misma ansiedad de estar utilizando, de tener que usar, es contraproducente. Decía, mejor enseñémosle cómo sí le puede sacar provecho, incluso en un aula. Googleemos tal palabra o miremos qué está pasando hoy en el mundo, para esa conexión que tenemos que tener también con el entorno. Y así tal vez también ir experimentando otros usos del teléfono y no solo el simple uso, digamos, o social, que también está bien para un joven, necesita esa conexión con otros como él, o el comercial, por ejemplo. Y esto es algo que me pareció interesante, y es, hemos visto que en algunos casos, como el de los movimientos para defender los recursos naturales, ellos usan las redes sociales y las tecnologías como parte del activismo. Y por otro lado, hizo una colega un estudio, Summer Harlow, se llama esta chica, que trabaja en Centroamérica haciendo investigación de redes sociales, y ella analizó específicamente el caso de Guatemala con lo de Rosenberg y cómo surgió ese movimiento de los camisas blancas, creo que se llamaba, de Facebook. Entonces tú mencionabas al principio, sí, puede surgir a partir de las redes sociales algo en persona, ¿verdad? Entonces el caso que ella decía es, las redes pueden ser utilizadas para activismo, pueden desembocar en activismo de la vida real, pero ella hace un segundo análisis que me parece más interesante todavía. Ese movimiento que surgió a raíz, se montó el movimiento en 2 días, pero a los 3 meses, ni señas. Y ahí es donde yo quiero reforzar que tenga consonancia y resonancia con valores que tengamos en la juventud, en general en la sociedad de Guatemala, ¿verdad? Y hablábamos antes de empezar con María Francisca, y ella me decía algo que yo también observé en el área rural, en comunidades mayas, que ahí predomina la relación social ante la tecnología que tengas alrededor. Aquí en la urbanidad ves tú que hay 3, 4 personas, todos con su celular, y están haciendo una broma, yo pareciera que están chateando entre ellos, pero están a la par, ¿verdad? ¿Qué valores estamos transmitiendo con el uso de la tecnología? Creo que es muy importante mostrar que experimenten los niños, los jóvenes, otras cosas que pueden hacer con la tecnología. No solo el mismo modelo que se está replicando de chismes, consumo, etcétera, ¿verdad? Que a la larga eso no nos construye tanto como las otras cosas. Y importante lo que mencionas tú, porque entonces vemos esa inmediatez, ¿verdad? Que hasta se vuelve como pensamientos rápidos y fugaces, espontáneos también. Entonces es cuánto de temporalidad tienen y cuánta vida útil tienen, y luego ya hay algo que lo vuelve pasado, ¿verdad? Lo que tú decías de la memoria. Entonces eso también en el tejido social, en lo cotidiano, cómo romperlo, cómo pasar de lo cibernético a lo real, a lo concreto. Y estábamos viendo aquí un poco sobre la brecha digital, y
también no será un punto clave ahí el idioma, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tienen otros idiomas y qué se está haciendo para eso? Al parecer hay un Facebook en quiché, entonces vemos ahí un poco también que no, digamos, se está pensando cómo llegar todavía más, cómo llegar y responder a las necesidades de aquellos que tienen estas características, ¿verdad? Entonces ahí esa brecha también se puede ir rompiendo y acceder, ¿verdad? Yo creo que mucho de la brecha, y ahí voy a poner otro ejemplo con lo que estás mencionando, uno es el idioma, y pueden ir saliendo herramientas o aplicaciones en otros idiomas, pero también los aparatos en sí, que se adapten más a la realidad de diferentes grupos, y realmente queremos que todos tengan acceso a las mismas oportunidades. Y ahí es donde yo regresaría a la parte de políticas públicas e iniciativas a más alto nivel para empujar un uso más responsable de las tecnologías en cuanto a que todos tengamos oportunidades y también que se adapten a las diferentes realidades en otros idiomas, también que promuevan otro tipo de iniciativas, ¿verdad? No, como repito, no solo de consumo, sino también se puede utilizar muy bien para promover proyectos de educación a través de tecnología. Hay un caso en Asia que decía ahí que no solo es el contenido que estás transmitiendo, sino también a la vez estás educando en el uso de tecnologías, porque una cosa es educar, alfabetizar, por ejemplo, o saber matemáticas, ciencias naturales, etcétera, y otra cosa es usar las tecnologías, que se necesitan otras habilidades, desde el teclado, que tienes que saber cómo utilizarlo, y además te dicen, bueno, navegue, entras a Google y ahí te salen un montón de cosas. ¿Cómo aprender a qué es lo prioritario, qué es lo verdadero? Verdadero no es un adjetivo que me guste tanto, pero ¿qué es lo más, en qué puedo confiar, en qué tipo de información puedo confiar más? Ese tipo de herramientas las necesitamos a todo nivel, ¿verdad? Desde los adultos hasta los más chiquitos. Precisamente lo que me lleva al siguiente punto, que es esa brecha intergeneracional que se está dando también a través de las redes sociales. ¿Ustedes cómo ven esto? ¿Será que la grada entre generaciones se ha agrandado a partir de este boom de las redes sociales digitales o no? Bueno, yo creo que hay diferencias marcadas, ¿verdad? Pero va a depender también de las situaciones y de los momentos que se estén dando ciertas cosas en las que la gente pueda interactuar. Pero, digamos, considero que normalmente van a haber determinados usos de esta tecnología o de estos espacios en redes, según el contexto, ¿verdad? Según también las relaciones que tienen construidas, no virtuales, sino normales, ¿no? Y puede haber ciertas brechas en cuanto también a lo que esté ingresando a través de esa tecnología, es decir, también que constituya, digamos, todo el bagaje mediático que hay, cómo atraviesa esas redes y qué genere también de intereses. Y yo veo personas mayores que también hacen uso de estas tecnologías y las hacen mucho mejor a veces que una persona menor, que digamos que puede tener en posibilidad acceso a esto, ¿no? Pero va a depender de los contextos, creo yo, de este manejo, de ese uso y del interés de cómo y para qué se use. Totalmente de acuerdo, el contexto es muy importante, y la motivación también, lo que decía Mario, hay personas mayores que tienen la motivación para utilizar la red social porque su hijo está lejos, en el caso de los inmigrantes, ¿verdad? ¿Cómo nos explicamos? Hay un libro, que creo que también fue una tesis de una chica, la arquitectura de las remesas, y ella analiza la arquitectura de las casas que son construidas con dinero de las remesas, y tú ves casas que se parecen un montón a las gringas de ciertos lugares, además de los Estados Unidos, con vidrios de esos que son como polarizados en azul y verde, pero la estructura de la casa es muy gringa, y es porque les mandan fotos, toma foto con el celular, se lo manda por email y le dice, así construir la casa, mira, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí también la motivación del tener a alguien lejos puede impulsar a utilizar las redes o la tecnología en general, un celular. Y ahí yo también entraría con otro elemento, y es importante primero que nosotros aceptemos que sí puede haber una brecha, que los papás, que los abuelos acepten que ellos
tal vez no piensan de la misma manera que los niños al respecto de la tecnología, que los adolescentes. Y luego que en lugar de rechazar, la tomemos. Que no vea, como decía en esta película de Nemo, ¿verdad? No miremos, los tiburones son nuestros amigos, los tiburones son nuestros amigos, no verlos como el típico monstruo, sino ver cómo los incorporamos a la vida de diario. Había ahí alguien lanzó un consejo de, más bien, digamos, cómo las usamos en lugar de rechazarlas. Digamos, por ejemplo, respetemos la hora familiar de la cena o ciertas actividades de fin de semana, para que el celular no nos interrumpa o para que no estén ahí prendidos de la computadora los que tienen acceso todo el tiempo, ¿verdad? Es como convivir con ello en lugar del rechazo. Claro. Yo coincido contigo. Solo un momentito. Vamos, por el tiempo, vamos a ir a la pausa y retomamos luego de la pausa. Regresamos.